Muy buenas tardes en Ecuador y a la Patria Grande. Muy buenas noches en Europa. Un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan desde cualquier parte del mundo. Gracias por seguirnos, gracias por estar aquí y gracias por compartir nuestros contenidos en redes sociales. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de análisis y reflexión de Enlace Latinoamericano Europeo. Hoy nos encontramos con el periodista, escritor, político y diplomático uruguayo ecuatoriano, Quinto Lucas, quien regresa a visitarnos nuevamente. Pero antes de continuar con el programa, como Enlace Latinoamericano Europeo, queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Colombia por el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió gran parte del país el pasado 10 de agosto. Las zonas más afectadas son Chocó, epicentro del sisma, así como Cali, Pereira y Manizales. Aún no hay cifras definitivas, ya que en estas horas se están llevando a cabo las labores más cruciales de rescate. Nuestro pensamiento está con las víctimas, sus familias y con todos los equipos de emergencia que trabajan sin descanso. Bueno, para continuar con el programa, el tema de hoy es opiniones democráticas en Ecuador sin democracia. Él le da la más cordial bienvenida a Quinto Lucas. Tiene usted la palabra. Un saludo cordial, fraterno, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Es un gusto volver a estar en Enlace Latinoamericano Europeo y la verdad es que estamos en un momento muy difícil del Ecuador y de América Latina. La verdad es que la palabra democracia y la democracia ha sido una farsa desde que se creó. Lamentablemente, si nosotros vemos toda la historia de democracias en que se discriminaban a distintos sectores que nunca podían votar ni elegir, y eso desde que se creó, no es ahora, no es de la historia moderna, digamos, desde que surgió la democracia, inclusive en la antigua Grecia. La verdad es que la democracia después se fue transformando y bueno, ya en la modernidad mucho más en una representación de las clases dominantes. Siempre lo fue, pero mucho más a partir del siglo XX y bueno, y en este siglo XXI peor. Solo que la democracia en América Latina generalmente tenía personajes que representaban a las clases dominantes, que representaban a la burguesía y que iban en contra de los sectores dominados, de los distintos sectores que se podían engrosar en el proletariado, en los sectores informales, en los sectores que tenían muchas necesidades en la sociedad, nunca se veían representados. Entonces los sectores dominantes tenían sus representantes a nivel de las distintas fuerzas electorales que se presentaban, ¿no? Entonces, para los sectores de izquierda y el progresismo era muy difícil pelear dentro de esa democracia. Y como era muy difícil pelear porque todas las cartas estaban marcadas siempre hacia los sectores dominantes, distintos sectores de la izquierda o no participaban o en la década de los 60, 70 y bueno, y antes decidieron otras vías que no tenían que ver con la participación electoral como forma de democracia. Distintas vías comunitarias que ejercían una democracia distinta en las distintas sociedades. Los indígenas son expertos en eso, pero por cientos de años, y en distintos lugares se empezaron a organizar distintas formas de organización que no tenían que ver con la organización electoral. Y otros sectores, bueno, asumieron la lucha armada porque creían que era imposible participar en la democracia burguesa o en la democracia representativa, que se decía que la verdad es que representaba solo a los ricos. Y como no era posible mantener a la sociedad callada,
y la democracia era muy difícil para los partidos políticos representantes de los sectores dominantes y para los sectores dominantes y para Estados Unidos, digo, en América Latina, para que manejaba América Latina como su patio trasero, surgieron las dictaduras. Y las dictaduras, ya ahí no hubo ninguna representatividad mínima, ni en elecciones, ni nada, y hubo represión, hubo desapariciones, hubo el Plan Cóndor, bueno, todo lo que se conoce durante la década 60, 70, 80 en la América Latina. Pero bueno, los sectores dominantes aprendieron que, bueno, que las dictaduras no les servían tanto, porque los dictadores costaban mucho y los dictadores eran un problema, digamos. Entonces volvieron las democracias y volvió la misma típica democracia burguesa, supuestamente representativa, pero los sectores sociales, los sectores políticos de avanzada, de izquierda, progresistas, empezaron a avanzar también dentro de esa democracia y empezaron a avanzar con la movilización en las calles, con esa organización distinta que se daba y que se empezó a dar en los barrios y también a nivel electoral. A nivel electoral, lo que no había ocurrido, porque si bien había fuerzas importantes en América Latina de izquierda, progresistas, no llegaban a representar un problema, digamos, para los sectores dominantes. Pero vino la década de los 90, sobre todo a partir del surgimiento de Hugo Chávez, que ganó electoralmente la elección en Ecuador, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en tantos lados, se empezó a demostrar que inclusive dentro de esas reglas que tenían, que siempre eran reglas difíciles, controladas, se les podía ganar y la gente empezó a sentirse con esa posibilidad. Pero los sectores dominantes, la derecha y el imperialismo estadounidense, no estaban quietos, aprendieron de esa lección. Entonces se dieron cuenta que no podían volver las dictaduras militares, no podían por todo lo que significaba y por todo el panorama internacional, y no podían dejar seguir perdiendo las elecciones como ya estaban perdiendo, entonces inventaron otro tipo de gobiernos que dentro del disfraz de democracia ejercen una dictadura, lograron hacer un híbrido entre la democracia burguesa y la dictadura de las dictaduras militares. Lograron conjugar eso, complementarlo y ejercerlo desde los distintos gobiernos en los que empezaron a ganar elecciones, algunas veces eh, en buena lid, pero en la mayoría de las veces a través de fraudes y de acciones obviamente contrapuestas a la democracia que dicen defender. Pero además, la gestión de gobierno es una gestión ya con los aparatos militares, con los aparatos de represión muy afinados para tratar de controlar a los sectores dominados. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Pero ocurrió algo en Ecuador, una cosa que es todavía peor, porque antes primero eran los representantes de los sectores de la burguesía, después fueron los propios sectores de la burguesía que empezaron a participar, pero nunca un representante conspicuo, claro de la oligarquía llegaba a la presidencia de la República. Entonces, imagínense a alguien que tiene el poder total económico, porque es el mayor oligarca del país, pero además tiene toda una historia con sus trabajadores, bueno, toda una historia de mostrarse dueño del país sin serlo y sin tener esa representatividad política, tener además todos los poderes del Estado, lograr todos los poderes del Estado. Eso no se había dado. Y además ya no necesita, esos sectores ya no necesitan dictaduras porque ellos mismos están ejerciendo el poder. Eso es lo que ocurre en Ecuador. Entonces,
Ecuador es la peor situación, inclusive, que la de otros países que los representantes de la oligarquía son los que ejercen el gobierno, Milei, bueno, ahora en Colombia. Lo de Ecuador es mucho más peligroso porque el señor que ejerce la presidencia se siente patrón de todos. O sea, siente el Ecuador como un guasipungo. El Ecuador volvió a ser un guasipungo al estilo de los viejos guasipungueros, de los viejos guasipungos, y gobernado por un señor que se siente patrón de todos, que no le importa lo que pasa con la población en general. Eso es lo que se puede decir así a grosso modo. Podemos de repente conversar un poco sobre cómo se van desarrollando esas pequeñas ideas. No me quiero extender más, es preferible conversar y entrar en las preguntas. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación desde Berlín, Alemania. Les recuerdo que estamos conversando con Quinto Lucas, periodista, escritor, político, también diplomático, eh, de origen uruguayo ecuatoriano. Eh, Vemos cómo la situación en Ecuador se ha puesto muy dramática, se podría decir, ¿no? Con que nos falta de todo prácticamente. Ha habido un abandono del Estado. ¿Cómo definirías el momento político que vive en Ecuador ahora, con lo que tú ya mencionaste, con toda la historia? Si estamos también en una crisis de seguridad, una crisis política, en una crisis, o es una crisis de Estado en general. ¿Cómo lo examinas? ¿Cómo lo describes? Bueno, primero hay, como decía, una oligodictadura, una dictadura de la oligarquía total, ¿no? Con su representante, con su jefe más importante que es Noboa. Primero eso, pero después entra un tema que antes no existía o existía pero tangencialmente, que es el tema de todo lo que tiene que ver con las drogas, del tráfico de drogas en general, que está eh, impregnado todo el Estado. Entonces, esa dictadura oligárquica destrozó el Estado de Derecho y destrozó toda la institucionalidad. No hay institucionalidad en el Ecuador. El Consejo Electoral, el Tribunal Electoral, esas entidades que tendrían que velar por el sufragio, son entidades apegadas ni siquiera ya al gobierno, apegadas directamente al presidente. Lo mismo ocurre con la Asamblea y con los distintos, obviamente la justicia, que es la que le da la posibilidad de seguir gobernando. Entonces, hay una desinstitucionalización total, hay una ruptura del Estado de Derecho y eso ha llevado a una crisis total en lo político. No hay la política, no se puede hacer política porque hay una crisis total, hay una persecución total. A eso se suma la crisis de seguridad a partir del narcotráfico. Ecuador es uno de los exportadores de cocaína mayores de América Latina, si no es el mayor actualmente, sin ser productor. Y el tráfico de drogas y la exportación de drogas, porque podríamos decir que es un producto no tradicional, a los que se volvieron quienes antes exportaban banano o exportaban otro tipo de productos, ahora exportan en esos productos la droga. Entonces ya el tema de la droga impregnó el Estado, impregnó a toda la oligarquía. No son solo mafias, las mafias son parte de ese entramado, pero quienes dirigen y manejan el tráfico de drogas son grandes empresarios, son gente, ya la droga sale, no sale escondida como salía antes, sale en containers de banano, en containers de grandes empresas. Entonces, eso hace que la crisis sea peor. Vivimos un momento de una dictadura oligárquica con un... Restituir la estructura democrática del país. ¿Qué, digamos, enseñanza se podría traer de aquella época donde hubo dictaduras militares? Ahora no tenemos una dictadura militar en sí, pero tenemos una dictadura prácticamente. ¿Qué enseñanzas podemos traer de esa época que se las puede aplicar ahora
o si no hay relación entre las formas, porque son otros tipos de dictaduras. No, sin duda hay relación, porque finalmente eh, quien logra sacar a este tipo de gobiernos, como logró sacar las dictaduras, las distintas dictaduras de América Latina, fue la propia gente movilizada. La gente tuvo mucho miedo durante muchos años hasta que al final empezó a cansarse de ese gobierno, de esas dictaduras. Y no solo los sectores, digamos, eh, subalternos o los sectores más desposeídos, no solo los pobres, las propias burguesías empiezan a sentirse acosadas, como se están empezando a sentir en el Ecuador de hoy. Hay sectores de la burguesía, si nosotros vemos al vocero de un sector de la burguesía que es Osvaldo Hurtado, ya atacando a Noboa porque se siente, claro que ellos juegan con ese típico papel de esa burguesía que quiere mostrar dos demonios. En la época de los 60 decían los dos demonios, la guerrilla y la dictadura. Hoy dicen en el Ecuador los dos demonios, el correísmo y Noboa. Entonces, ellos siempre quieren, de alguna forma, pescar a río revuelto ese tipo de burguesía que estuvo muy vinculada con parte de la democracia popular, de distintos sectores, en la sierra sobre todo, de la propia izquierda democrática. Esa gente igual ya está desprendiéndose de Noboa. Y más allá de que quieran mostrar las cosas como correísmo, anticorreísmo o correísmo, novoísmo versus novoísmo, que las cosas no son así, obviamente, ya lo que muestra es que hay una lucha dentro de la burguesía. Porque el problema es que la burguesía de la sierra se siente despreciada por esta oligarquía que representa Noboa, porque Noboa no es burguesía, es la oligarquía, es el que maneja todos los medios de producción, que maneja ahora el Estado. Entonces muchos empiezan a hacer, que maneja la banca también. Entonces, y la banca pública y privada. Entonces muchos, inclusive vinculados al sistema financiero banquero, ya empiezan a estar en contra. Eso tiene que confluir un día. Eso así fue con las dictaduras y así será en el Ecuador y en los distintos países. Pero mientras vamos viviendo momentos muy difíciles y entonces a veces es difícil entenderle a la gente el miedo y el temor que tiene la gente para movilizarse, pero claro, al ver acá y al ver cada cosa, uno entiende ese temor de la gente, entiende el temor de los jóvenes. Hay muchos jóvenes, jóvenes digo yo, bueno, ya no tan jóvenes, pero digo, que tienen de repente hoy 40 años, que es gente que tiene mucho temor de movilizarse y está totalmente contra el gobierno. Entonces sí hay expresiones artísticas, hay muchas cosas, hay expresiones culturales que marcan la rebeldía y están contra el gobierno, en el rock, en la música, en la literatura, en todo. Pero un día tienen que confluir las distintas rebeldías para poder sacar al gobierno. No va a ser a nivel electoral. No va a ser porque siguen manejando todos los hilos de lo que se dice democracia. Y hoy en día, con las redes, manejando todos los medios de comunicación que siguen siendo los que marcan la ideología, los medios de comunicación, los canales y todo, es muy difícil. Hay que ir juntándose. Es importante lo que ocurrió electoralmente ahora, que es por la necesidad que se terminaron juntando distintos sectores de izquierda y progresistas y distintos sectores ciudadanos entre la RC, la UP, el Partido Socialista. Eso es muy importante. Pero solo con eso no ganamos una contienda con una dictadura oligárquica. Una dictadura que ha infiltrado a todas las organizaciones. Eso es algo similar a lo de las dictaduras. Todas las organizaciones sociales, políticas, buena parte están infiltradas. Y por eso hay una delación general, hay un temor a la delación brutal. Y si nosotros vemos personajes que supuestamente en determinado momento estuvieron con el progresismo y la izquierda y hoy son los que arreglan la represión o ven cómo y a quién atacar, eso se daba en las dictaduras. Entonces es muy similar.
y hay que entender ese temor, pero hay que juntar las rebeldías. En este proceso de liberación, porque es un proceso de liberación el que tenemos que, digamos, encender, ¿no? Que tú hablabas de las organizaciones sociales, de las asociaciones, me imagino también de los partidos políticos que dicen representar al pueblo, del partido de izquierda. eh, Ellos también juegan un papel dentro de este proceso democrático o de rescate de la democracia. Pero también hay vicios de falta de democracia en algunos movimientos políticos. ¿Qué se puede hacer para que, digamos, sean también un ejemplo de democracia que pueda, que dé confianza a las masas para poder liberarse y cambiar este régimen antidemocrático? No, sin duda que los partidos políticos deberían tener otro tipo de organización y obviamente abrir a la democracia interna, al debate. Solo que, claro, esos que es tan vital y tan importante, cuando uno está siendo perseguido o cuando hay momentos de dictadura, todos empezamos a cerrarnos de alguna forma. Hablo de los partidos políticos, pero hablo de las organizaciones, hablo de las familias. Empezamos a cerrarnos porque ya empiezas a decir, no, si yo abro aquí, ¿quién vendrá? ¿Qué pasará? Entonces hay que resistir y hay que sobrevivir. Y para resistir y sobrevivir no podemos abrir a cualquiera. Por ese mismo hecho que yo decía de que la dictadura tiene la capacidad de infiltración muy grande porque tiene un aparato de inteligencia importantísimo, porque tiene asesores estadounidenses o israelitas que no son ningunos tontos. La gente a veces cree que, bueno, Noboa es un tonto y eso. Noboa puede ser lo que sea, pero la verdad es que hay todo un aparataje atrás que está muy bien manejado, inclusive dirigido de Estados Unidos. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, las organizaciones se cierran y empiezan a tener menos espacios para el debate o menos espacios democráticos, diría. No es lo mejor, pero es entendible, es comprensible porque nos pasa a todos. Digo, hasta a nivel familiar pasa, uno se encierran un poco en sí mismos. Entonces es difícil lograr que haya un cambio en los partidos políticos hasta que no haya una reorganización institucional del país. Hoy en día lo importante es cómo tenemos la capacidad de unirnos, como digo yo, unir las rebeldías contra el Ecuador Guasipungo, unir las distintas rebeldías, no solo de los que son explotados, sino de los que están alrededor del Guasipungo y que es necesario unir esas rebeldías y diversidades, sin tener en cuenta que somos muy diversos también los que estamos contra la dictadura y hay que respetarse, hay que tener la capacidad de respeto. Si a nivel político los partidos y algunos partidos empiezan a tener esa capacidad de por lo menos respeto, no quiere decir que pienses igual, podés llegar en determinadas cosas, se puede ir en conjunto, en otras no, pero respetar a los otros, ya vamos construyendo algo distinto. Yo, como digo, no veo que esa salida sea electoral, es importante pelearle a la dictadura en el tema electoral y en el tema de los gobiernos locales y todo, pero eso no va a ser lo que venza a la dictadura. Eh, Tienes razón cuando dices que lo electoral, digamos, no va a ser la salida. Yo creo que va a ser otra, así va a ser algo similar prácticamente a lo que pasaron en los años 70. Y allí juega un papel muy importante, digamos, el poder económico de también el círculo de poder, como tú también lo señalaste. Y entre estos círculos de poder pueden haber sectores que se denominan también progresistas. Eh, lo hemos visto en algunas situaciones, por ejemplo, en Quito o en Guayaquil, donde hay sectores de centro derecha que a veces aupados por sectores de centro izquierda, izquierda, pueden hacer algún tipo de cambio.
En ese punto de vista, ¿qué situación se podría dar, por ejemplo, en Quito, con esta unidad de las izquierdas, que no es tan similar como la que se está haciendo en Guayaquil? En Guayaquil hay creo que un divorcio de sectores de izquierda. ¿Qué relación se puede establecer entre todos esos grupos como para decir, bueno, estamos avanzando para poder acabar con el régimen antidemocrático? Bueno, es importante justamente construir esa unidad para tratar de ir a vencer de alguna forma a los representantes de ese régimen dictatorial, porque los representantes son variados. Una cosa es la dictadura propiamente dicha y la oligarquía manejando la dictadura, y después están todos los satélites, distintos sectores políticos, empresariales que de alguna forma lucran con la dictadura y por lo tanto apoyan. Este, es importante esa unidad. El problema es que eh, son distintas las provincias. Ustedes saben que la diferencia que hay entre la Sierra y la Costa, entre las distintas provincias, es muy diferente. Había algo que había logrado unificar al movimiento popular social con sus problemas y con todas. Hubo algo siempre en los últimos 15 años, 20 años, que fue y es la Revolución Ciudadana, que fue el liderazgo de Rafael Correa. Eso unificó sectores populares que no lo logra unificar nadie, porque no hay el liderazgo que puede tener Rafael Correa y no hay lo que significó la Revolución Ciudadana. Y hoy en día la dictadura lo vio muy claro y por eso empezó a destruir la Revolución Ciudadana para que no participe en las elecciones y a destruir todo lo que sea organización, todas las distintas organizaciones sociales y políticas de la izquierda, también a destruirlas desde adentro, con personajes que jugaban a la derecha, digo, al Partido Socialista con Enrique Ayala, ese tipo de. Jugaron por distintos lados. La derecha, la dictadura jugó muy a nivel indígena, obviamente. Entonces, la representatividad empezó a diezmarse. Y hoy en día una unidad es importante, pero ya no es que sea para ganar fácilmente las elecciones van a ser difíciles en Quito, hay sectores de la burguesía que les cuesta mucho votar a la izquierda y que van a hacer toda una campaña muy dura, ya la han venido sintiendo obviamente Pavel, pero en general, y entonces no son fáciles todo ese conglomerado que se aglutinaba atrás de cualquier líder que sea apoyado por Rafael Correa, porque uno va a los barrios y la gente de los sectores populares dice, Rafael Correa, Correa, Papito Correa. Eso no se traslada y creo que cada vez menos. Entonces, si no se trabaja estratégicamente, no solo en hacer una campaña e ir a las elecciones, sino cómo trabajar y aglutinar organizaciones en los distintos barrios y de distintas formas, es difícil. Lo electoral es muy difícil. No quiere decir que gane el gobierno está desprestigiado, pero pueden ganar en distintas provincias eh, partidos que finalmente terminan siendo parte del gobierno y parte de la dictadura y seguirá Noboa sin problema. Una cosa que no hablé y es el tema de la revocatoria. Si uno hace encuestas, la mayoría de la gente está por la revocatoria. Sin embargo, la movilización, la organización no cuajó entre la gente, porque la gente tiene miedo de meterse. Y si nosotros veíamos las movilizaciones, fueron movilizaciones muy acotadas las que se han dado por la revocatoria en sí. Y si se ve, la mayoría de la gente sin embargo, nadie salió a defender que no se dejó hacer la revocatoria. Eso también muestra el momento del estado de ánimo que vivimos. Hay un estado psicológico en la gente, un estado de pesadumbre, de decepción,
y cuando empieza a ver, también hay una decepción en todo. Es una cosa que nunca había visto en el Ecuador, porque en las dictaduras eran las dictaduras y uno sabía con qué estaba y además era todo muy claro. El dictador y los militares eran ellos. Ahora no, porque hay como esa cosa difusa en muchos jóvenes, inclusive, porque también hay un momento de individualismo que no se vivía antes. Es un momento bien difícil. Por eso creo que la única es apostar a las organizaciones, a las distintas organizaciones, con la variedad de miles de organizaciones, apostar a todo y apostar a la lucha ideológica cultural. Nosotros no hemos dado tanto la lucha ideológica. Y la lucha ideológica no se da con frases hechas, no se da con hablar de revolución porque sí, se da dejando claro contra quién estamos peleando y por qué ese oligarca maneja todo el Estado. No es solo porque ahora tiene, sino porque ya tenía un poder económico que lo consolidó ahora con otras opciones. Esos son, una cosa son las denuncias, una cosa es el trabajo de redes, todo, pero todos tiene que juntar con organización en la calle y organización y movilización en la calle. Ya para terminar, tenemos otras preguntas de Italia. María Calle, por favor, tu micrófono. Gracias, muchísimas gracias nuevamente por estar en el espacio. Bueno, yo lo que quería preguntarle era bastante retórico y entender que si vamos más allá de los partidos y candidaturas, no es solo una pregunta de fondo que el electorado ecuatoriano se lleve a las urnas cada vez. ¿Qué país quiere ser? ¿Uno que resuelve sus crisis por la vía de fuerza y la excepción permanente, o uno que resuelve el fortalecimiento, no debilitando sus instituciones democráticas? Es esa la pregunta más importante que el mismo electorado se tendría que preguntar, y que los partidos políticos con sus candidaturas. Vamos a enfrentarnos a unas administrativas seccionales eh, que prácticamente son en presencia. Ya no es como la vez pasada que toda la campaña pasó directamente por las redes sociales, justo porque estábamos durante el periodo del COVID. Entonces, esa queda la pregunta. El pueblo se está haciendo la pregunta sobre qué país yo quiero mañana. Llega ese sentir. Y otra es sobre el último caso que salió del puente Quimís, que fue inaugurado de no hace mucho, pero las incongruencias, por no decir la persecución política, es tan evidente sobre lo que está pasando con Jorge Glass. Ha sido condenado a 13 años por usar fondos que serían destinados para la reconstrucción, que pero a realidad decían que no existían y ahora mágicamente existen. ¿Qué nos puedes decir también sobre eso? Bueno, son varias cosas, son varias cosas. Una es también que si las campañas electorales nosotros pensásemos, en lugar de pasar todo por las redes, que pasa algo muy importante, pero a veces los politólogos de hoy no se dan cuenta que todo pasa por el barrio, por los lugares. Si transformáramos las campañas electorales en una gran movilización, pero movilización política, no solo una movilización que sea con contenido político, con contenido contra la dictadura. O sea, que las campañas de los sectores populares digan, nosotros somos quienes estamos contra la dictadura. O sea, y que se haga una gran movilización en los barrios, con las distintas organizaciones, no solo que pase por las redes, no solo que se espere que los niños lindos de la política le digan, no, tienes que decir esto, no puedes pelearte con nadie, tienes que ser muy... Así, si se va así, vamos muertos por todos lados, ¿no? Hay que hacer una gran movilización contra la dictadura, transformar la movilización electoral en una gran movilización contra la dictadura. O sea, y ponerlo así y dejarlo claro que es así, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que es importante. Otro de los temas que tú señalabas y que, bueno, es importante siempre recordarlo, Glass es un secuestrado político. Las dictaduras militares tenían secuestrados políticos.
tenían rehenes. En el Uruguay tenían 9 rehenes que si había una actuación del movimiento Tupamaro iban a ir matando a cada uno. Acá no lo matan, pero lo matan, porque lo van matando de a poco. Y ese tipo de aprendizajes tan terroríficos, tan tremendos, también lo han tenido este tipo de dictaduras nuevas que no son dictaduras militares, pero son dictaduras totales o dictadura oligárquica como la ecuatoriana, ¿no? Entonces es eh, maltratar, despreciar, liquidar, secuestrar de una embajada a un ex vicepresidente de la República. Eso, hasta las dictaduras militares se cuidaban de hacer ese tipo de cosas porque a nivel internacional había repercusión. Hoy no hay ninguna repercusión. Hoy a nadie le importa. El alcalde de Guayaquil termina siendo otro tipo de secuestrado político también en un periodo más aquí y sigue ocurriendo esas cosas y no pasa nada. Entonces, por eso digo que estamos en un momento muy complejo. Tú me decías, me faltan otras preguntas. Anda numerándome porque no anoté y sí me has dicho varias. Eh, el sentido de qué quiere, que creo que es la pregunta más importante, ¿qué quiere El el pueblo. pueblo como país? Bueno, el pueblo, hay dos cosas, hay muchas cosas importantes. El pueblo hoy en día se siente en la necesidad de sobrevivir. Sobrevivir económicamente, ¿no? De la forma que sea, sobrevivir buscando algún trabajo por el desempleo que hay y todo, y eso no lo va a llevar a pensar de que la gente cree que cuando, o algunos analistas creen que cuando el pueblo se siente tan oprimido, se levanta, no es así. Llega en determinado momento, puede ocurrir, pero la gente cuando tiene que sobrevivir, cuando tiene que ver si consigue trabajo, cuando tiene que esquivar las balas, la gente se cierra en sí misma, se encierra en su familia, se encierra en la sobrevivencia en sí. Y cuando vienen las elecciones dicen, a ver, voto estos, son todos parecidos, no hay, la gente no discrimina si un candidato le da el mejor programa y muestra que ha hecho grandes obras o lo que sea, la gente termina votando por lo que aparece. Por eso hoy en día la mayoría de la gente lo que está es contra la dictadura. Por lo tanto, las campañas tienen que ser contra la dictadura. Y si te proscriben, pero estás contra la dictadura. Esa es la única opción. Pero el pueblo hoy se siente sobreviviendo, se siente con miedo, se siente que la política en sí no lo representa. Hay una decepción muy grande. Y después hay mucha, en sectores jóvenes, que hay también un cambio de importismo. Hay mucha gente joven que no le interesa la política porque cree que la política no le va a salvar la vida. En cambio, le puede salvar la vida conseguir ubicarse, ver. También Novoa muestra eh, formas que hay muchos jóvenes quieren acceder, creen que pueden acceder a eso, ¿no? Y eso lo trabajan los medios de comunicación, es la realidad que vivimos hoy. Entonces el pueblo decir que quiere un determinado modelo de país, una cosa así, no. Y nosotros tampoco supimos pelearlo, no Mm. supimos dar la lucha ideológica cultural y el cambio cultural como para quienes mejoraron su vida, por ejemplo, durante los 10 años de Revolución Ciudadana, después sigan pensando de que todo eso fue una conquista, sí de ellos, pero sí de la lucha y sí de ese gobierno que se los dio. Hay todo un conglomerado. No, la gente hoy en día, esa misma gente se ha vuelto contra la propia Revolución Ciudadana en este caso, pero en general contra la izquierda. Eso pasa mucho con la clase media. Y entonces, pero nosotros no dimos la batalla cultural, ideológica, como para organizar y concientizar a la gente. Esa no nos faltó. Este, entonces, a veces echarle la culpa al pueblo es bien difícil, porque quien tiene que sobrevivir con $1 al día y tiene que andar buscando, y tiene que andar saltando las balas, es muy difícil decir, sí, yo voy a ser héroe.
No, nadie hoy en día quiere ser él. Justo, y la última cosa, usted que fue un gran, que anche siguió diferentes percursos políticos importantes, sea en Brasil, sea en Uruguay, y los últimos acontecimientos que están sucediendo en la región América Latina. Estamos nuevamente con un plan Cóndor. Sí, o sea, sin duda, es una reinterpretación del Plan Cóndor. El Plan Cóndor en aquella época fue creado por los militares. Hoy, y por los militares y por los políticos, porque también civiles estuvieron en la creación del Plan Cóndor, porque también hay que recordar siempre que esas dictaduras militares no fueron solo los militares, hubo muchos civiles que estuvieron atrás lucrando. Hoy en día está el oligarca y está la oligarquía, pero hay muchos que lucran atrás y muchos que fomentaron la represión, el juicio fraudulento contra Rafael Correa, contra Jorge Glass, ahora contra Aquiles Álvarez. Entonces, todo eso se da por distintos sectores. Y hay una organización judicial de judicialización de la política que está en toda América Latina. Hay un nuevo plan Cóndor. Antes los militares, ¿cómo eran los juicios? Los juicios era el juicio militar, juzgamos a tantos años o lo que sea. Hoy en día son los propios fiscales, la propia justicia que está tomada por los sectores, manejada por los sectores de la oligarquía directamente. Antes había otros resquicios, era distinto. Entonces hay un plan Cóndor vinculado a la judicialización de la política, lo que muchos dicen lo del lawfare y eso. O sea, es un nuevo tipo de plan Cóndor. Es el mismo tipo de persecución, además son las mismas estructuras, las mismas formas de persecución contra Glass, contra Lula, contra Cristina Kirchner, y bueno, no cabe dudar que posiblemente vengan contra Petro y todo, porque ese es el nuevo plan Cóndor que se está ejerciendo. Aquí, bueno, no solo contra Rafael Correa, contra Glass, contra Aquiles, contra Luisa. Contra Luisa lo que le han perseguido ha sido brutal. Pasa que Luisa también tiene un arrastre popular importante, pero son cosas que se están dando en estas nuevas dictaduras. Pero si nosotros vemos, tiene muchos puntos de contacto con aquellas dictaduras militares de los 60 y 70. Una última pregunta de Edmundo Albornoz de Suecia, por favor, corto y preciso. Sí, corta, tiene que ver con el Plan Cóndor. Yo creo que eso es lo que lo están llamando ahora el escudo de las Américas, ¿verdad? Y Claro. es un círculo completamente, digamos, organizado. Se habla en Ecuador acerca de las posibilidades, lo que ha pasado ahora en Colombia, del fraude electoral, la posibilidad de fraude electoral, ya que se maneja desde afuera por medio de logaritmos. Eh, Eso creo que entra también en todos esos trabajos que vienen haciendo desde afuera, tanto los Estados Unidos como Israel. Claro, ¿Hay porque hoy, comentarios sobre eso? sí, hoy todos los medios tecnológicos, cuando nosotros denunciamos el fraude contra Luisa, muchos se reían de lo de la papeleta después cuando se averiguó claramente eso, ese tipo de fraudes se hacen con cheques, con contratos, en España, en varios lados, hablando con distintos abogados, gente vinculada al sistema financiero. Lo que pasa es que nadie se imaginaba que podían hacer una cosa de esas a nivel electoral, pero lo hicieron. Pero además hay todo esto, el manejo de las bases de datos, que cada vez es más sofisticado. Si nosotros hoy muchas cosas no las entendemos por las nuevas tecnologías, por la inteligencia artificial, por todo cómo se manejan las cosas, y hemos sido ingenuos en muchos, en creer que eso no iba a ocurrir. Finalmente, ellos saben que tienen que utilizar eso para ganar las elecciones. Eso lo hicieron en Colombia, van a seguir haciéndolo y entonces hay que estar preparados para eso. Las elecciones locales a veces son distintas, porque son muchas elecciones y eso, pero sobre todo en los lugares importantes, cuando hay
muy poca diferencia o hay muchos candidatos que tienen 20%, 20%, de nuevo, obviamente que puede estar ahí el fraude. Ya hay un fraude. O sea, no dejar participar a la Revolución Ciudadana es un fraude previo. Pero ya en el conteo de los votos y eso, no dudo que pueda haber fraude en la participación de gente que no votó, que nos pasó en la elección pasada, en la elección que perdió Luisa, votó mucha gente que no votó. Gente que vive en el exterior apareció votando aquí. Bueno, todo ese tipo de cosas están ahí. Pero bueno, ahí hay que redoblar el esfuerzo para los controles, cosa que no es fácil, pero hay que hacerlo. Bueno, ya para terminar, unas últimas palabras tal vez para nuestra audiencia, Quinto. Bueno, no, yo sigo en lo mismo que digo. Nosotros, el Ecuador vive en es un gran guasipungo hoy en día, manejado por el mayor representante de la oligarquía, que además de ser el mayor representante de la oligarquía familiarmente y por toda la historia, es un niño bien que cree que todos los juguetes le pertenecen. Obviamente que es el dueño de la pelota del partido y de las camisetas y de los arcos y de todo. Y además cree que todo es de él y además cree que tiene que maltratar a la gente que no le hace caso. Entonces, a grosso modo, es una caricatura lo que digo, pero es así esa realidad. Para contrarrestar esa realidad, solo cuando los sectores verdaderamente democráticos se van juntando. Más allá de las diferencias, y en este momento también son las diferencias, como digo, los distintos sectores, inclusive de la burguesía que están contra, deben empezar a juntarse y a entender que no es una cuestión de correísmo, de anticorreísmo, de novoísmo, no, es una cuestión de juntarse todos porque si esto sigue y Novoa se va para 10 largos años o más, este país se destruye totalmente. Entonces, solo la posibilidad de juntarse y juntarse en todas las acciones, en lo electoral, en las movilizaciones y sobre todo en la organización, ¿no? Es lo único que nos queda, juntar rebeldías, porque si no, esto puede ser terrible para el país. Ya lo está haciendo, obviamente, pero puede ser mucho peor de lo que ya lo es. Muchísimas gracias. Agradecemos a Quinto Lucas por participar en este conversatorio. También agradecemos a la audiencia presente y a todos los voluntarios que nos han permitido llevar a cabo este programa. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto de migrantes ecuatorianos en Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a participar en nuestros encuentros y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Adiós.